La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto me da saludarles en este programa de la A a la Z, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, transmitiéndose a través de SET Televisión y SET Radio y toda la red estatal de radiodifusoras que tenemos a lo largo y ancho del estado. Le damos la más cordial bienvenida a Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, que esta semana va a estar acompañándonos, y a través de Facebook de la Secretaría de Educación este programa se está transmitiendo totalmente en vivo, un mecanismo que usted puede utilizar para hacer cualquier comentario, pedir cualquier orientación de cualquier duda que usted tenga con respecto al cierre de los procesos educativos y también al nuevo ciclo escolar, al igual que las líneas telefónicas de atención que la Secretaría de Educación pone a disposición de todos ustedes y que son el 2222 29 38 20 y 2222 29 38 25. Y bueno, tenemos buenas noticias porque ya se están entregando digitalmente los certificados de educación y está con nosotros el secretario, Melitón Lozano. Muchas gracias, secretario, por estar con nosotros. Bienvenido, buena tarde. Estimada Noria, buenas tardes. Siempre es un placer saludarte, poder convivir un rato contigo y sobre todo entrar juntos en contacto con los niños que nos observan, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, padres de familia, maestros. Este es un programa que se ha convertido en un referente, por eso es que me da mucho gusto saludar a todas aquellas personas que nos están escuchando y observando. Y bueno, este fin de semana una noticia muy importante para todos los estudiantes de diferentes niveles escolares, de preescolar, de primaria y secundaria, es la obtención de su certificado digitalmente, que es algo que no había sucedido y además gratuito. Exactamente. Esta Secretaría está haciendo todo el esfuerzo por facilitarle las cosas a los padres de familia y fundamentalmente alumnas y alumnos. Anteriormente, seguramente todos recordamos cómo era para poder obtener un certificado, ¿verdad? En primer lugar, había que ir directamente a las instituciones educativas y en este contexto de pandemia, eso nos colocaría en un riesgo. Es por ello que tenemos una gran ventaja de que ahora se pueden descargar digitalmente todos estos certificados. Les doy algunas cifras porque siempre son significativas. En preescolar son 117,899 certificados. Nada más de preescolar. Así es, en primaria 127,120 certificados. En secundaria 106,909, un total de 351,928 certificados. Eso facilita las cosas, por eso yo celebro el esfuerzo de todo el equipo de la Secretaría, porque hay que trabajar arduamente. Se dice muy sencillo, sin embargo, a veces la plataforma se saturó en su inicio, hubo ciertas llamadas, pero todo en orden en este momento y dispuestos para poder servirles. Esta liga está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Y algo favorable es que ya se puede, bueno, ahí está la página donde pueden ingresar. Entonces es muy sencillo. Hoy las herramientas digitales las tenemos a la mano en un celular, en una computadora, y es muy fácil. Y algo novedoso es que se puede consultar las calificaciones desde el ciclo escolar 2008 a la fecha, y la descarga de certificados desde el 2015 hasta la fecha. Así que para los padres de familia que no están a lo mejor habituados a descargar sus certificados vía digital, son certificados que tienen todos los elementos de seguridad para que los puedan entregar en cualquier institución educativa, los puedan archivar, los puedan tener en sus folders de sus hijos de los años que van cursando, y son totalmente legales. Sí, tienen la firma electrónica de la autoridad emisora, que somos nosotros, la validación del documento a través del código QR y también el folio de documento electrónico de certificación emitido por las instancias gubernamentales. Entonces, es totalmente válido, oficial y con la seguridad pertinente. Y estos datos que mencionaste son importantes, que son dos. Uno, que podemos consultar cualquier calificación a partir del 2008 en este sistema y descargar los certificados a partir del 2015.
Exactamente. Hasta esta fecha. Así es, entonces ya tenemos una base de datos muy sólida, muy acumulada y así lo vamos a ir cada vez mejorando los procesos. Ahí están los elementos de seguridad a los que nos referíamos. Sí, y así es que aprovechen. Y algo importante es que los padres de familia se dejen ayudar de sus hijos. Eso sí es importante. Hoy los niños tienen habilidades muy importantes porque ya nacieron en una cultura digital y es por ello que pues el papá, si le pregunta a su hijo, oye, ¿cómo entro a la página? Fácilmente le va a poder orientar. Además, me imagino el momento en el que le decimos a nuestro hijo o a nuestra hija, oye, vamos a descargar tu certificado. ¿Cómo ves, no? A ver, ayúdame. Y la emoción que ellos pueden sentir al descargar su propio certificado, pues es una experiencia también. Es una experiencia muy significativa porque el documento es algo simbólico. Es un documento que sintetiza años de esfuerzo, de trabajo, años de entrega para lograr una meta muy importante en su trayectoria educativa. Y es por eso que pues vale la pena celebrarlo. De todos modos, ahí están los pasos, hay que ingresar a la dirección del CISEP Puebla, hay que dar clic en ese texto que dice busca e imprime, ahí está, tu certificado digital, aquí, luego ingresas el CURP o el número de alumno que se les asigna de identificación del alumno, y ya, tan fácil como eso, descargarlo, tenerlo en nuestros archivos de las computadoras. Y bueno, pues siempre es bueno imprimirlo, ¿no? Claro, sí. Imprimirlo. Y de ahí, si nos piden copias, pues copias fotostáticas, ¿verdad? Tan simple como eso. Tan simple, sencillo, y ojalá que la gente le sea un elemento de facilitación de todos los procesos y además de los costos, porque esto no tiene ningún costo. Así es gratuito, no le van a hacer un enlace de que deposite, que demás, o sea, es totalmente gratuito. Totalmente gratuito para apoyar, beneficiar la economía de las familias y más en esta etapa en la que pues la carencia es cada vez mayor por la pandemia. Así es. Y secretario, bueno, seguimos Puebla, el estado de Puebla en semáforo rojo y hay inquietud por parte de los padres de familia que qué va a suceder en el inicio del próximo ciclo escolar, en toda esta etapa de nivelación que se tiene pensada, en fin, ¿cómo va a ser? Mira, la primero es sentar las bases que el gobernador ha colocado muy sólidas, muy claras, muy transparentes. El gobernador tiene el pulso, yo creo que como ningún otro. Diariamente está llevando el hilo de cómo se va comportando la pandemia. Cuántos casos, qué medidas, y en ese sentido, él ha tomado una decisión que un servidor respalda como secretaría afín, de que no se va a poner en riesgo a ninguna persona, llamémosle alumnas y docentes, porque tenemos docentes que tienen problemas de salud o ya grandes, por lo tanto no se va a poner en riesgo. En ese sentido tenemos que ir valorando cómo se va comportando la pandemia. Hemos tenido reuniones con el secretario Esteban Moctezuma, todos los secretarios del país, y la comprensión es de que tiene que haber flexibilidad. No todos los estados podemos empezar al mismo tiempo. Si un estado ya está en verde, obviamente tiene condiciones ya para reiniciar. Si un estado está en rojo, como el nuestro, pues seguramente hasta que esté en las condiciones adecuadas. Eso es por un lado. Por otro, también comprendemos que no se puede paralizar la vida social, económica y mucho menos educativa. Claro. No se puede decir, no vamos a empezar jamás, porque entonces les estamos afectando la vida a los estudiantes, a las alumnas. Es por ello que la fecha programada es el 10 de agosto. 10 de agosto es la fecha programada y tenemos que estar valorando, entre más se acerque esa fecha, si es presencial o es en línea, o es un sistema híbrido. Entonces, que estén atentos porque en este momento la incertidumbre, la incertidumbre no lo quiero decir como que no sabemos qué va a pasar. No, pero ya queremos saber qué va a pasar el 10 de agosto sino y la que verdad es que no se puede saber. No podemos tener seguridades exactas, sino tenemos que ir tomando las decisiones conforme se va comportando el fenómeno de la pandemia. Claro. Entonces, que estén atentos. Por eso este programa es clave. Todos los lunes un servidor estará aquí dando certidumbres, dando seguridades y también toda la semana irán viniendo los diferentes niveles educativos para que podamos
ir dando pues la información precisa, oportuna y cada vez más actualizada. Y a partir del 10 de agosto, bueno, se habla que en todo caso serían 3 semanas para la etapa compensatoria. Así ¿no? es. Entonces todavía no son, digamos, como clases formales como tal, sino es esta etapa que la Secretaría de Educación valora a nivel federal para que todos los alumnos tengan el nivel adecuado para su próximo ciclo escolar. Claro. Acaba de salir una información muy importante donde se pretende que al regresar a clases, sea presencial o sea en línea, tenemos que regresar, eso sí. Entonces, los maestros deben avanzar en el grado académico en la medida de lo posible con sus mismos alumnas y alumnos. Un ejemplo, eso es posible en algunos niveles educativos. Claro. Primaria, el que tenía segundo año, bueno, pues pasa a tercero con el sus grupo mismos alumnos. Y así, sucesivamente. Ya se dificulta. ¿Pero eso fue una medida que se tomó a raíz de esto? Sí, claro, se está tomando porque pues ellos conocen su ritmo, conocen su trayectoria, sus procesos y pueden tomar a sus alumnos con mayor información para orientarlos. Sin embargo, la situación se complica de un alumno que termina en sexto y pasa a primero de secundaria. Claro, ahí sí. O de alguien que termina la secundaria y pasa a educación media superior. Para ello se tiene este curso compensatorio sobre bases pedagógicas, sobre criterios didácticos, de cómo recibir a los alumnos, y la primera parte sea un momento de, diríamos, nivelación, compensación, pero sobre todo partiendo del componente existencial, de la fase de cómo estás como persona, porque nos está tocando vivir, después de más de 100 años que no existió una pandemia como esta, algo que nos ha trastocado, nos ha dejado secuelas fuertes, y creo que el aprendizaje está basado en un equilibrio emocional, en un equilibrio, diríamos, pues que no solo es la cognición, sino tiene que ver con tus sentimientos, tus emociones, y ese será el punto de partida de la fase compensatoria. Y desde luego con la ventaja que esta etapa nos dio, sobre todo a los docentes, de introducirse a plataformas, de ver la manera de comunicarse con sus alumnos, bueno, pues es algo que en un momento dado se seguirá haciendo con un plan que ellos ya tenían previamente establecido, ¿no? Sí, ya hay una experiencia previa. Yo diría que no fue, hoy tratando de reflexionar sobre lo vivido, me parece que no necesariamente fue tan nuevo. Hoy sabemos que, por decirlo de una manera, ¿no? Hay como 3 grandes grupos. Los que nacieron ya en la etapa digital, los nativos digitales. Hay otra etapa que se le conoce como los migrantes. Sí. Gente que pues fue como adaptarse. Sí. Y hay otros que no tuvieron mucho contacto y que les cuesta un poco más. Entonces los niños ya fueron parte de una cultura digital, nativos digitales. Los adolescentes también y los jóvenes también. Entonces no se les dificultó para nada seguir las clases en alguna plataforma. Eso creo que no es tanto el problema, sino creo que el reto que tenemos es el contacto humano, porque la educación está hecha de contacto humano. La educación es cercanía, la educación es ternura. Los procesos educativos, uno aprende con todo el cuerpo, no solo aprende con la vista o el oído, yo aprendo también con todo mi cuerpo, el olfato, el tacto. Por lo tanto, eso es lo que se dificulta, porque vamos a tener que continuar con una educación pues a distancia, pero a distancia entre las personas. Y eso, de alguna forma, favorece algunas cosas, habilidades se fortalecen, pero por otro lado también tiene ciertas dificultades que tenemos que ir resolviendo. Por eso es un reto, la educación es un reto constante y tenemos que irlo dialogando juntos. Y cuando digo dialogando juntos, son todos los que entramos en este sistema educativo. Padres de familia, a quienes siempre les vamos a agradecer su contribución, los principales, alumnas y alumnos, y profesores y profesoras. Esta es una constante reflexión, constante análisis, constante toma de decisiones, buscar alternativas, cómo le hago para subsanar ciertas cosas que eran posibles en el salón de clases, pero ahora tienen que ser en la casa. Y ese es un momento de creatividad, de mucha creatividad. Es por eso que los maestros
la proyección es que regresan el 20 de julio al 7 de agosto. Y en estas 3 semanas habrá un conjunto de capacitaciones, de diálogos, de discernimientos al interior de las escuelas para ir buscando estas estrategias de las que estoy comentando se convierten en un reto para guiar los procesos educativos de nuestros alumnos. Un reto muy fuerte para los alumnos que en esa convivencia con otros pares, ¿no? Con todos sus compañeros, pues les fortalece este sentimiento de identidad, ¿no? En una edad en la que es muy necesaria y que quizá habrá que adoptar medidas, no sé, plataformas que ellos convivan de manera virtual, que no necesariamente sea en clase, pero que de alguna manera haya contacto entre los alumnos para que este fortalecimiento de la identidad también no se pierda, ¿no? Sí, tienes toda la razón y en eso ya estamos trabajando. Perfecto, pues y desde el 6 de julio, pues ya estamos en este proceso de adjudicación de las nuevas escuelas cuando hay cambio de ello. Sí, exactamente. El proceso de preinscripciones, como todos sabemos, los padres de familia, tutores, escogieron 3 instituciones, porque es importantísimo todos estar en la misma sintonía. A ver, imaginémonos que la mayor parte de padres solo quieren en una escuela. Resultaría imposible, porque hay determinado número de grupos, determinado número de alumnos en esa escuela y tiene que haber un límite. Eso es importante. Eso es lo que cambió, ¿no? El límite el cupo. Sí, el cupo. Entonces, por eso a los padres se les dice, pon opción 1, opción 2, opción 3. Y quien elige esto es un algoritmo alimentado con una información que nos dice, a ver, si esta persona tiene alguna discapacidad, tiene prioridad. Si esta persona tiene un hermano en el mismo nivel educativo, para que los papás solo hagan un traslado, se quedan en la misma escuela. Y así, criterios de ese tipo que se están tomando en cuenta. Entonces, sí requerimos la comprensión de los padres de familia para que nos ayuden. Nos ayuden porque de pronto, y yo los entiendo, todos los papás quisiéramos que nuestros hijos asistieran a la opción número 1 que elegimos. Eso es posible en su mayoría, pero comprendamos que no es posible en su totalidad. Claro. Por eso es que nosotros estamos escuchándolos, atendiéndolos. Si hubo alguna cosa que no haya sido advertida por la plataforma, lo subsanamos. Se subsana. Por eso hay 3 teléfonos a los que estamos constantemente remitiendo a los papás, que tú los tienes ahí. Sí, los has repetido constantemente. Desde luego las líneas de atención telefónica, pero también en caso de dudas sobre asignaciones de escuela, estamos dando el 800-900 8432, ese es el que estamos dando, 8432, 800-900-8432, en caso solamente de dudas con respecto a la asignación de escuelas. Ese es el teléfono que están dando, que justamente lo comentábamos aquí en programas anteriores, con respecto a la importancia de poner bien los datos de tus opciones de escuela. Y es que, por ejemplo, nos ha pasado que de repente ponemos opción 1, escuela, por decir, Leona Vicario, pero no decimos ubicación. Entonces puede haber varias escuelas que tengan ese mismo nombre y el algoritmo nos mandó donde había cupo y resulta que es en Atlisco, ¿no? Así es, hay varios casos así, hay varios casos de que alguien puso Belisario Domínguez, pero hay una aquí en Puebla y otra en Acatingo. Exacto. Entonces, pues, soy de Puebla, pero me mandaron a Acatingo. Por eso este número telefónico es el que nos ayuda a su reubicación adecuada en situaciones como estas. En situaciones como esas en donde no se puso la información completa. Ahora, sí hay que tener en cuenta que las escuelas, una vez iniciadas clases y demás, bueno, van a tener un cupo diferente al que tenían antes de que todo esto sucediera y por eso la comprensión por parte de la Secretaría de Educación que está solicitando. No podemos tener escuelas saturadas, porque entonces viene una implicación. Imagínense un grupo de 50 alumnos, sería terrible. Sería un riesgo enorme para recibir clases presenciales. Entonces los papás nos reclamarían, oiga, está poniendo en riesgo a nuestros hijos. Por eso es que los cupos tienen que ser reducidos y las escuelas deben de tener un límite. En otros momentos era posible, bueno, ya hay 50, pues, ¿qué más 51? Ya, digo, uno ha vivido estas experiencias y en ocasiones se hacían excepciones, pero ahora no podemos hacerlas por seguridad, por evitar riesgos de que en un grupo saturado de alumnos
eso facilita la posibilidad del contagio. Así es que ojalá que nos comprendan y que todos pongamos un granito de arena para que las cosas funcionen bien. Es importante comentar que esa carta de asignación que está disponible en la página de la Secretaría de Educación, que es www.ceppuebla.gov.mx, está disponible ya. Esa es una carta de asignación, ese formato que usted está viendo en pantalla, y si nos está escuchando por radio, bueno, pues es un formato que encontrará en ese enlace de www.ceppuebla.gov.mx. Esa se deberá imprimir y presentar del 20 de julio al 7 de agosto, ya dentro del proceso de inscripción. Es muy importante que se lo tenga en cuenta, esta carta de asignación. Una vez ya aclarado todas las dudas que podamos tener con respecto a la asignación de las escuelas, se imprime y se presenta ya en el proceso de inscripción, que será del 20 de julio al 7 de agosto. Y cualquier duda, el teléfono 800-984-32. Y seguimos con el verano recreativo. Sí, seguimos con el verano recreativo, que es fabuloso. Yo estoy muy entusiasmado. Cada semana se suben... Cada semana actividades nuevas. Actividades nuevas. Uh-huh. Y no quisimos que fuera un conglomerado de actividades donde nomás le picaran aquí, le picaran allá, sin llevarlas a cabo de manera integral. Uh-huh. Entonces, esta semana hay 3 actividades muy bonitas, 3 actividades fabulosas que para les cualquier recomiendo. Edad. Para edades niñas, específicas, ¿no? Sí, para niñas y niños hay una actividad que se llama palo de lluvia. Uy, qué bonito. El palo de lluvia, como sabemos, sí. es un instrumento musical fantástico. Desde el mundo náhuatl ya existían en Sudamérica, y entonces este palo de lluvia tiene la característica de, primera, construirlo con materiales de casa, pero segundo, hacer música con este palo de lluvia. Entonces, simular la lluvia, escucharla, eso nos coloca en una perspectiva de disfrutar las cosas de nuestro entorno de manera distinta. ¿A poco no les ha pasado que cuando han tenido en sus manos un palo de lluvia, lo que quieres es abrirlo para ver qué tiene, cómo es posible que haga esos sonidos tan bellos, ¿no? Esa es una actividad. Que vamos a aprender a hacerlos. Y la otra para adolescentes es la escalera mágica. La escalera mágica, que tiene también ya pues mucha tradición desde los egipcios, y en nuestra cultura popular es un artefacto, lo conocemos como las tablitas, donde se puede jugar. Las que van enlazadas con un listón de colores. Con un listón, y que se pueden hacer varias figuras, varios movimientos. Y todas estas actividades vienen acompañadas de componentes integrales. Eso es lo fabuloso. Por ejemplo, inician con la historia, pero van acompañadas de un componente, además de la historia, de una adivinanza que favorece la creatividad. Un poema, una canción, un cuento. Uh-huh. Y está prevista para las personas que tienen alguna discapacidad, tienen un carácter inclusivo estas actividades, videos ilustrativos. Entonces es muy completa la actividad y totalmente recreativa, totalmente lúdica a nivel de juego. Los seres humanos nos gusta jugar, además necesitamos jugar para poder sentirnos parte de lo que tenemos a nuestro lado, a nuestro entorno, las plantas, el aire, el viento, y esto nos ayuda a ir manipulando los objetos, ir creando capacidades muy importantes. Y para los jóvenes hay una lotería en lengua náhuatl. Uy, eso es fantástico. Sí, en lengua náhuatl. Entonces, el acercamiento a otro idioma siempre nos mueve nuestra manera de ver las cosas. Entonces, cualquier idioma siempre nos aporta otra mirada del mundo. Uh-huh. Así es que el náhuatl es una lengua maravillosa que vale la pena, y si jugamos, si aprendemos palabras, eso es fabuloso. Y las relacionamos con las que usamos, porque muchas de las palabras que usamos tienen origen náhuatl, ¿no? Así es. Y es la 4ª semana ya de actividades de verano recreativo. La 4ª semana, entonces yo los domingos, cuando se suben las actividades, me pongo a revisarlas, inclusive algunas las realizo. Ajá. Para ver qué experiencia pueden tener los niños, las niñas, los jóvenes al llevarlas a cabo, y son fabulosas. Yo las recomiendo ampliamente, y es una forma de integrar a la familia. Claro. En estas actividades viene cómo podemos integrar a los demás, hermanas, hermanos, papás. Entonces se trata de recuperar eso que vamos perdiendo. Uh-huh.
Los seres humanos somos seres nooténicos, lo cual significa que jamás dejamos de ser niños, jamás. Y cuando vamos dejando de ser niños, sufrimos, porque formamos una coraza. Sí, perdemos esa capacidad de asombro, ¿no? La capacidad de asombro, la capacidad de gozo, y entonces nos vamos volviendo así como aburridos, diríamos. Sí. Y entonces, en ese sentido, todas estas actividades están pensadas para disfrutarse al máximo. Así es que ojalá que las casa, aprovechen. con la familia, y además pensadas no para que salga corriendo a comprar los ingredientes, ¿no? O los aditamentos que va a utilizar. Todo se puede hacer con cosas que tenemos desde casa, y que eso es lo que está muy, muy bien. Se trata de que no gasten. Exactamente. Y que sean creativos. Si no tienen unas tablitas, pueden tener cajas de cerillos, por ejemplo. Ajá. Entonces, es ir buscando las formas de conseguir los materiales. Perfecto. Y eso ya es una tarea, ¿verdad? Ya es una tarea. Así es que ojalá que las aprovechen. Que sigamos están muy bien pensadas. Consultando este verano recreativo en la página de la Secretaría de Educación, por supuesto. Y bueno, hubo una reunión por parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación enfocada pues a lo que se ha realizado por parte de los docentes y se va a seguir realizando, ¿verdad? Sí, así es. Esta reunión con lo que se le llama Mejoredu, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Ellos nos convocaron a los secretarios de Educación para presentarnos unos talleres muy interesantes. Talleres para las maestras y los maestros. Son talleres que están pensados en la misma lógica. En primer lugar, cómo entendernos como seres humanos. Antes que nada, somos maestros, sí, pero somos seres humanos. Y cómo vivimos la pandemia. Entonces, están pensados en esa lógica. Luego, los elementos que tenemos que tener en cuenta para recibir a las alumnas, a los alumnos, es un conjunto de materiales muy valiosos. Por otro lado, decirles que la Secretaría de Educación Pública Federal sacará otros materiales. Bien. Y la Secretaría de Puebla también ya tenemos un conjunto de materiales en la misma línea de formación de docentes y para aplicación con las alumnas y los alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por material no paramos. Exacto. Además, los maestros sabemos que no se trata de reproducir, de que nos llegue así como una receta y esa receta la aplicamos directamente. No, se trata de identificar el propósito. Exacto. Si el propósito es recuperar la parte emocional del alumno o de nosotros mismos, entonces yo analizo qué materiales tengo a la mano y puedo decir, de lo que me manda la Mejoredu me sirve esto, de lo que me manda la Secretaría del Estado me es útil y lo que me manda la Secretaría de Educación Pública Federal me ayuda en esto. Entonces vamos integrando y vamos aprovechando los materiales de acuerdo al contexto y a las necesidades. Eso es importante, por eso cuando anteriormente mandaban a un maestro a que tomara un curso y luego lo fuera a compartir con los demás compañeros, yo siempre tenía una reticencia a la palabra, voy a reproducir. Reproducir. Sí, voy a reproducir el curso, ¿no? Creo que lo correcto sería, voy a recrear el curso. Claro. Por eso el verano recreativo. Exacto. Porque la creación en sí misma es gozo, es alegría, porque estamos creando. Y cuando tomamos en cuenta las necesidades de los demás, el contexto en el que se inserta la escuela, la cultura de la comunidad, pues entonces la formación responde a las necesidades reales. Exacto. No como una imposición, sino como una necesidad de formación cubierta. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Muy bien. Y recordemos que la semana del 20 al 7 es una semana para la formación, una semana para las inscripciones, bueno, varias semanas, y para organización. Exactamente. De cómo recibir a los alumnos. Y entonces, bueno, recapitulando, es la página del CISEP, donde ya pueden descargar sus certificados, que es cisep.puebla.gov.mx. También, bueno, pues los número telefónico que ponen a nuestra disposición para la asignación de escuelas, que es el 800-900-8432, además de las líneas telefónicas de atención de la Secretaría de Educación, 2222-293820 y 293820.
25 para que cualquier duda, cualquier orientación que requiera, no deje de consultarlos. Ellos atienden de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Secretario, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Le agradecido soy yo, Nuria. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por permitirnos tener este contacto permanente con todos los que formamos parte de este gran sistema educativo. Muchas gracias, doctor Melitón Lozano, secretario de Educación. Gracias a Alejandra Varela, que nos ayudó hoy en Lengua de Señas Mexicana, y gracias a ustedes por su atención. Recuerde, si no tiene que salir, quédese en casa y mañana nos escuchamos a partir de las 12 de la A a la Z, Puebla en Casa. Gracias. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.